Buenos días, bienvenidos a la segunda sesión de ORH de este año 2026, que sigue como la anterior siendo y todavía incluso más intensa porque tenemos más de 700 inscritos a este webinar de hoy. El tema siempre es recurrente todos los años, pero es que es un tema además que siempre genera dudas, siempre suscita cuestiones que hay que delimitar al máximo y el hecho de que tengamos bueno, tantas personas inscritas así lo corrobora. En esta ocasión, como el año pasado, volvemos a contar con nuestro partner de referencia Edenred para aclararos todas las dudas y nos acompaña Omar Molina, también del despacho Augusta Abogados, experto laboralista y además iba a decir linkediniano, es que no sé si eso existe, esa palabra, pero muy activo en LinkedIn con contenidos que os animo a seguir porque de verdad que aclaran mucho, son muy aclaratorios de toda la casuística laboral que tenéis en los departamentos de recursos humanos. Os recuerdo a todos, porque vamos a tener una sesión intensa, como suelen ser las jurídicas. Así es que vamos al grano rápidamente. Os recuerdo que la sesión se va a grabar y os la vamos a enviar a todos, no solo a los asistentes, sino a los que tengáis que ausentaros o a los que no han podido sumarse, que también seréis bastantes. Os mandaremos también la presentación que va a compartir Verónica Tuceda de Denred y un resumen de la sesión. Vamos a intentar responder a todas las preguntas que nos hagáis, bien a través de la opción preguntas y respuestas que tenéis abajo en el menú, o bien a través del chat. Es más incómodo el chat, pero podemos hacerlas de igual manera. Si queda alguna por contestar, pues lo haríamos después, una vez finalizado el webinar y como en otras ocasiones, o bien en un documento o bien directamente por correo electrónico. ¿Vale? Y además os animo a preguntar, que no os quedéis con ninguna duda. Y ahora, pues nada, bienvenidos Verónica, Omar también, vamos a ello. Te cedo la pantalla, Verónica, y Omar, eres el primero en intervenir. Genial, pues muchísimas gracias. Nada, un placer estar aquí un año más compartiendo las novedades en materia de planes de retribución flexible. Y yo normalmente uso la palabra linkediano cuando me refiero a, pues bueno, a compañeros que están en LinkedIn, ¿no? Tanto compartiendo como escuchando y poniendo el oído a las reformas laborales que se están produciendo, que no son pocas. Así que nada, con mucho gusto de poder compartir estas novedades, ya sea en este formato, en LinkedIn o donde sea. Lo importante es compartirlas. Bueno, yo en este webinar, sobre todo lo que queríamos darle un punto más de novedad a una materia que, como todos sabéis, no es que cambie excesivamente cada año, pero siempre tiene esas pequeñas aplicaciones y esos pequeños cambios que pueden hacer que afecte mucho al ciclo de vida del empleado, sobre todo porque cuando se está tocando la retribución, pues es algo que afecta de manera muy directa, ¿no? Entonces, había dos elementos que quería incorporar en el webinar. Uno es en qué estado se encuentra actualmente la propuesta de incremento del salario mínimo interprofesional, que como sabéis todavía no se ha aprobado por parte del gobierno, están en fase de negociación con los agentes sociales y esperemos que en febrero o marzo pueda salir adelante con el incremento que inicialmente se ha planteado, que es del 3,1%. Pongo esto encima de la mesa porque, como sabéis, todo paquete de retribución flexible pues tiene una incidencia en lo que es también la retribución de los trabajadores y también es las reglas de poder aplicar la retribución flexible en ese salario mínimo interprofesional, con lo cual esto, cuando lo tengamos ya cristalizado con el nuevo acuerdo, nos va a afectar muchísimo. Pero bueno, que sepáis que de momento pues no hay ese pacto. Por otro lado, también este año sobrevuela la obligación por parte del gobierno de transponer una directiva de la Unión Europea muy interesante que lleva un par de años ya orbitando en nuestro sistema de compliance laboral, pero que este año ya será obligado cumplimiento por parte del gobierno aplicarla, que es la Directiva Europea de Transparencia Retributiva. Y la menciono porque también tiene incidencia importante en lo que es el aterrizaje y la actualización de los planes de retribución flexible. Veremos qué cuestiones pueden afectarnos y que nos obliguen de alguna forma a tener que reconfigurar anualmente el plan que estemos aplicando en nuestra empresa, planes de retribución flexible en este sentido. Y para arrancar un poco la sesión, a mí siempre me gusta hablar un poco del concepto, ¿no?, de la retribución flexible. Y me gusta mucho una frase que utilizo a menudo, que un poco responde a la lógica del págame como yo quiero, ¿no? Es una terminología utilizada por el trabajador, porque al final permite al trabajador decidir cómo se compone parte de su salario. De alguna forma, se está sustituyendo retribución dineraria por unos bienes o servicios sin incrementar el coste salarial de la empresa, pero optimizando de alguna forma la renta neta del trabajador. En este caso, pues la empresa, como sabéis, ofrece un catálogo de productos y el trabajador elige
cuáles quiere integrar en ese paquete de beneficios. Claro, dentro de los objetivos de este modelo, para la empresa es muy atractivo porque mantiene el coste salarial y por otro lado el trabajador pues ve aumentado el salario neto por esas ventajas fiscales que recibe y que luego comentaremos. Claro, dentro de las características que tienen que configurar todo plan de retribución flexible, sobre todo en aquellas empresas que ya tienen ese documento muy bien trabajado, más hilvanado, y luego tienen muchas veces que aterrizarlo individualmente, ¿no? En los contratos de los trabajadores está en primer lugar pues esa optimización fiscal, que pueden ofrecer determinados productos que están exentos de IRPF. Por otro lado, hay un pilar esencial, es la voluntariedad, que tiene que ser, de alguna forma, la regla básica para configurar estos planes. Salvo que el convenio colectivo exprese lo contrario, la empresa no puede imponer el plan de retribución flexible. Y luego, por otro lado, puede estar el sustento jurídico que encuentra este plan de retribución flexible, puede encontrarse en el convenio colectivo, en un pacto colectivo, en un contrato o incluso en una innovación contractual de tipo individual que suscribamos con el trabajador. Esta sería un poco la forma o el marco jurídico que le daríamos a este tipo de plan, ¿no? Y luego, por otro lado, algo muy importante y que siempre recomiendan muchas empresas es la flexibilidad que debería tener todo plan de retribución flexible, en el sentido de que permite ajustes periódicos mediante nuevas adhesiones. Esta flexibilidad la recomiendo encarecidamente anualmente que las empresas revisen esos planes, modifiquen esos productos, no solo para hacerlos atractivos desde el punto de vista de fidelización del trabajador y por ir cambiando ese catálogo, sino también porque permite evitar consolidar ese derecho como una posible condición más beneficiosa, de tal forma que, en palabras del Tribunal Supremo, pues todos esos planes o incluso planes de beneficios sociales, que luego veremos la diferencia, que se van actualizando anualmente, evita la empresa de esta forma que se consolide en el contrato como un derecho adquirido. Por lo tanto, es muy interesante el concepto de flexibilidad en esa actualización constante y anual de los planes de retribución flexible, ¿no? Como hemos visto antes, existe salario en especie dentro de un plan de retribución flexible cuando la ley lo recoge, el convenio colectivo que tenemos que ver de cerca lo contempla, el contrato de trabajo lo ha regulado o bien existe esa innovación contractual, ¿vale? Y es muy importante y quisiera destacar esta cuestión, es que la empresa no puede imponerlo de forma unilateral, salvo que el convenio colectivo diga lo contrario. Y planteo esto porque nos hemos encontrado en alguna ocasión pues, con imposiciones unilaterales de este tipo de productos y que de alguna manera esas cláusulas pues, podrían considerarse nulas si acaban desembocándose en un tribunal. En cuanto a los productos exentos de IRPF, tenemos que desplazarnos en este sentido al artículo 42.3 de la ley de IRPF, que de alguna manera contempla qué tipo de productos, ¿no? De alguna manera podrían estar exentas en función de la categoría que pudieran tener. Es importante que estos productos siempre tengan una finalidad social y entre estos podemos encontrar, luego Verónica además pues, podrá aterrizar más en aquellos que en la práctica se suelen ofrecer, pero un seguro médico del empleado, y para la familia, ticket restaurante, tarjeta comida, ticket transporte, cheque guardería, formación relacionada con el puesto de trabajo, entre otros muchos que pueden llegar a desarrollarse. Cada producto puede funcionar como retribución flexible, es decir, si lo paga el trabajador, reconfigurando su salario, o en ocasiones como beneficio social. Pero en este caso la gran diferencia es que lo paga la empresa. Pero en este caso ya no sería un plan de retribución flexible, sino que sería un plan o un paquete de beneficios sociales que la empresa tiene y la gran diferencia está en quién lo paga. En la retribución flexible es el trabajador quien lo paga de su bolsillo, sale de la nómina y en el beneficio social es la empresa quien asume ese coste. Por ejemplo, un coste de comedor que quiera ofrecer como un beneficio extraconvenio a todos los trabajadores. Pero como sabéis, el salario en especie o los planes de retribución flexible tienen unos límites legales que están configurados por dos parámetros importantes. Una es el convenio 95 de la OIT, que establece que el salario solo puede pagarse, digamos, parcialmente en especie, de alguna manera protegiendo que ningún trabajador utilice toda su retribución para tener un producto o un servicio a través de un plan de retribución flexible. Ese es el primer límite. El segundo que establece la OIT es que debe ser apropiado y beneficioso para el trabajador y también para la familia. Incluye también este componente social que es importante para conocer la finalidad
de esta retribución flexible. Y luego su valor debe ser razonable. Esto es lo que establece desde el punto de vista internacional la OIT. Si nos desplazamos al Estatuto de los Trabajadores, el desarrollo español establece en el artículo 26.1 algunas limitaciones. Principalmente son dos. La primera, que el salario en especie no puede superar nunca el 30% del salario total. Esa es una primera limitación. Y en segundo lugar, que el trabajador debe percibir íntegramente en dinero el salario mínimo interprofesional, que como hemos comentado al principio, está todavía en el aire. Veremos si ese incremento del 3,1% acaba modulando esta limitación, por tanto, que tiene una afectación. Y luego se pueden dar diferentes casuísticas, que luego si queréis en consultas y demás podemos comentarlo, que es en el caso, algo que me parece muy interesante y que alguna empresa nos lo ha planteado, es si la empresa puede plantear una, una ampliación de ese límite del 30%, superar el 30%, eh, cuando el trabajador, por ejemplo, lo puede solicitar, ¿no? Y en este sentido, estamos en una zona gris, porque a pesar de la literalidad del artículo 26, ¿no?, que se refiere sin más, al 30% de las percepciones salariales, realmente soy de la opinión de quienes entienden que siempre que la retribución dineraria represente el 100% del salario mínimo interprofesional y el 70% del salario del convenio colectivo, las partes pueden acordar libremente el pago de un salario en especie que supere en la práctica el 70% de la retribución contractual. Pues en ese caso yo pienso que se habría cubierto, ¿no?, con creces el propósito que al final busca el legislador en ese artículo 26 del Estatuto, que tiene la finalidad clarísima de garantizar a los trabajadores un nivel de liquidez suficiente. Eh, por tanto, creo que esta casuística podría darse en algún supuesto, ¿no? Luego tenemos otra también, y es en retribuciones. Extraño, porque normalmente el convenio colectivo suele mejorar la previsión del salario mínimo interprofesional, pero podemos encontrarnos con empresas que por el convenio colectivo y en función de la categoría únicamente se perciba el salario mínimo interprofesional. Y aquí nos plantean a veces la duda de si se puede de alguna manera restar o utilizar ese SMI y quitar al trabajador el 30% de ese mínimo garantizado. Eh, Cabe decir que en la práctica esta cuestión sería nula, porque de alguna manera lo que pretende el legislador es que como mínimo el trabajador pueda cobrar el SMI, ¿vale? A partir de ese SMI, pues ya sí que podríamos empezar a manejar el concepto de retribución flexible. Luego, por otro lado, hay una cuestión también muy importante y es, bueno, tenemos claro el concepto, tenemos claro cuáles son las limitaciones, tenemos claro un poco que el SMI todavía no se ha modificado y la gran duda que surge en ocasiones es cómo llevamos a la práctica o cómo implementamos legalmente un plan de retribución flexible, ¿no? Lo primero que tenemos que visualizar y mirar de reojo siempre son las novedades y la actualización del convenio colectivo que sea aplicable en mi empresa. Y a partir de ahí diseñar, si no contempla nada el convenio colectivo, diseñar un plan corporativo marco que establezca pues, un catálogo de productos, los criterios, los límites, las condiciones donde puede darse esa supresión de ese producto, las revisiones periódicas que se llevarán a cabo y tener de alguna manera como paquete de bienvenida también a los trabajadores ese plan corporativo marco que fije las reglas del juego en cuanto al uso y disfrute de un producto dentro del el marco de una retribución flexible. Luego también es importantísimo incluir la cláusula contractual de adhesión o referencia al plan, es decir, no vale simplemente tener el plan corporativo marco, sino que luego eso hay que hilvanarlo a nivel contractual y aterrizarlo en las cláusulas de los contratos de trabajo, ya sea inicialmente porque el trabajador cuando se incorpora pues muestra su voluntad de adherirse al plan o bien porque de manera sobrevenida, al cabo de 2 años, el trabajador muestre su interés en beneficiarse de alguno de estos productos. En ese caso tendría que hacerse una adhesión al contrato que de manera expresa lo vinculara al plan corporativo que se está aplicando en la empresa. Y ahí se podría formalizar también una innovación de contrato de manera individual. También es importante destacar determinadas cláusulas para, como empresa, protegeros. Es decir, tanto en el plan de retribución flexible como a nivel individual, siempre intento recomendar a las empresas que establezcan que
el disfrute y el uso de ese plan no generará una condición más beneficiosa. Esto nos evitará de que muchas empresas que no tienen el plan y que luego tampoco lo han aterrizado en el contrato individual, el trabajador pueda plantear, si la empresa decide un día retirarlo unilateralmente, que es una condición más beneficiosa. Por tanto, el dejarlo escrito siempre nos va a permitir tener una defensa en vía judicial en caso de que queramos defender que en ningún caso se trata de una condición más beneficiosa, sino que es un derecho que se tiene en el marco de un plan de retribución flexible. Luego, lo comentaba al principio, revisar anualmente este plan de retribución flexible para que esa condición más beneficiosa pues no se acabe instalando en el contrato individual. Hacer los cambios anualmente o las actualizaciones que sean necesarias. Y luego también vemos en ocasiones un uso desviado o un uso fraudulento de determinados productos o servicios. Recuerdo en el anterior webinar que hicimos el año pasado que hubo muchas consultas con relación a trabajadores que podían hacer un uso desproporcionado, desviado del plan y que si eso podía tener consecuencias disciplinarias, porque muchas empresas se planteaban el poder iniciar pues, un expediente sancionador. En este sentido, lo que siempre recomendamos es que el propio plan de retribución flexible establezca un régimen de responsabilidad disciplinaria ante un posible fraude o uso indebido de esos productos y servicios, de tal forma que la empresa pues, pueda defenderse y abrir un expediente disciplinario con mucha más solidez jurídica si un trabajador pues, hace un uso indebido de este tipo de productos. Decía también al principio, y quisiera resaltar las grandes diferencias, que no es lo mismo un plan de beneficios sociales que un plan de retribución flexible. Y es importante aterrizarlo a nivel formal porque vemos y observamos muchas empresas que durante años han ido otorgando de buena fe determinados beneficios sociales, como puede ser la fiesta de Navidad, pero nunca lo han reflejado por escrito. Eh, y esto luego puede generar pues, posibles problemas para elaborar una estrategia de defensa como empresa, porque el trabajador me plantea que es un beneficio social, que se ha consolidado como condición más beneficiosa. La empresa lo ha retirado unilateralmente. Nos plantea luego que tenía que haber acudido al artículo 41 y plantear una modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo. Y todo esto porque las reglas del juego de ese beneficio social colectivo no estaban definidas. Por tanto, importante en estos planes de beneficios sociales dejar muy claras, pues primero, que este tipo de derechos que son extra convenio colectivo no suponen una condición más beneficiosa, que es un beneficio social, actualizarlo periódicamente y de alguna forma eh, conseguiremos que si un trabajador, pues en un momento determinado, deja de cobrar ese derecho, no pueda plantear que es una condición más beneficiosa. Y luego también una cuestión importante es, en ese propio plan del beneficio social, de beneficios sociales, incluir cláusulas que determinen en qué momento el trabajador deja de percibir ese beneficio social, si se dan determinadas circunstancias en la empresa. Porque eso también nos va a legitimar para, en base a las condiciones del plan, poder retirar este derecho y tener más argumentos en sede judicial. Y luego, por otro lado, el plan de retribución flexible, que como hemos dicho en principio, coste asumido vía salario por el propio trabajador. Luego la gran pregunta que nos hacen muchas veces, ¿puede la empresa suprimir el plan? Pues siempre decimos que depende del contexto del plan. Si ese plan contiene cláusulas de revisión o supresión, la empresa puede retirarlo unilateralmente. Por eso es importante definir muy bien en qué condiciones se desarrolla este plan, en qué contexto y qué causas habilitan a la empresa para poderlo revisar o incluso para poder suprimir o alterar esos productos. Si no contiene una previsión en este sentido, esa modificación debería incardinarse por el procedimiento del artículo 41 del Estatuto, por una modificación sustancial de condiciones de trabajo, porque si lo aplico o lo retiro unilateralmente, puede provocar la reacción judicial del comité de empresa o de los trabajadores en contra de ese plan. De ahí la importancia de establecer muy bien las reglas del juego. Eh, También quería compartir con vosotros el impacto que puede tener la Directiva Europea de Transparencia Retributiva, que es la 2023/970 de la Unión Europea. En principio, si el gobierno hace los deberes
y transpone la directiva tal y como está establecida, será de aplicación plena el 7 de junio del 2026. Digo si hace los deberes porque estamos bastante acostumbrados a que el Ejecutivo en determinadas transposiciones pues no haya hecho los deberes y haya retrasado la aplicación efectiva de determinadas transposiciones de la Unión Europea. Esperemos que en este caso sea así. Si es así, la fecha estimada es el 7 de junio y cabe decir que esta directiva tiene una importante implicación en todo lo que es la gestión salarial y la afectación que evidentemente tiene dentro de los planes de retribución flexible. Dando alguna pincelada sobre la directiva, porque además realmente toca muchas vertientes del ciclo de vida del trabajador, hay algunos que son relevantes. Primero, la obligación de estructurar los salarios en base a criterios objetivos y verificables. Todas las empresas, a partir de la entrada en vigor de esta directiva, deberán tener sistemas retributivos mucho más sofisticados. Ya no valdrá solo aplicar lo que diga el convenio colectivo, sino que internamente se deberá hacer un esfuerzo de objetivizar mucho mejor los criterios que tengo para determinar los salarios que perciben en cada posición. Criterios neutrales de género, clasificación profesional definida, tener profesionogramas bien definidos para poder justificar por qué una determinada posición tiene un rango salarial o tiene otro. Y luego reglas transparentes para configurar los complementos y los beneficios. Aquí incluye los complementos salariales, que muchas veces hay complementos salariales que las empresas, fuera de lo que dice el convenio, los están aplicando, pero que no obedecen a una, a una justificación objetiva, sino que son determinadas concesiones que se hacen a título personal o individual, pero que no están vinculados a ningún tipo de lógica previa. Aquí lo que pretende la directiva es que todos los complementos que forman parte de una estructura salarial tengan pues, una naturaleza, que estén definidos y que al final retribuyan una determinada circunstancia del trabajador. Esto nos va a obligar a sofisticar mucho más esos complementos, porque como explicaba al principio, en muchas compañías estos complementos tienen un origen que se han ido perpetuando en el tiempo, pero que no acaban de documentarse el por qué esos complementos pues, tienen ese importe o por qué se modulan y por qué no. Y luego también reglas transparentes en cuanto a beneficios. Y aquí incluyo los planes flexibles, planes de retribución flexible, que obviamente pues, se deberá de justificar objetivamente el acceso, los requisitos para el acceso a esos productos, evitando de alguna manera que se produzcan cualquier tipo de sesgo indirecto por razón de edad, de salud, de cuidados, etcétera. Luego también hay una de las novedades de la Directiva Europea, que es la información salarial previa a la contratación. No sé si sabéis que las empresas, a raíz de la entrada en vigor de esta directiva, antes de la entrevista, deberán de comunicar al candidato, uno, el nivel retributivo del puesto, dos, el rango salarial que pueda llegar a tener. Ya no vale eso de, ya te diremos cuál es la retribución de este puesto de trabajo. Tiene que haber transparencia en esa información salarial previa a la contratación y luego los criterios de retribución variable también. Entonces, si tenemos un plan de retribución flexible, sus condiciones, bajo mi punto de vista, y veremos a ver cómo lo transpone el gobierno, pero esas condiciones del plan también deben explicarse ex ante, es decir, antes de que se produzca la contratación. De tal forma que el trabajador, antes de aceptar ese empleo, pues tenga mucho más claro y más definido cuál es, digamos, la posible estructura salarial que va a poder optar en caso de que la contratación a futuro se desarrolle. Luego están los derechos de información salarial del trabajador, es decir, una vez se incorpora a la empresa, se incrementa las posibilidades que tiene el trabajador para poder exigir determinada información con relación a su salario. Los empleados podrán solicitar no solo su salario, sino explicar el porqué de esa retribución, el promedio y mediana del grupo comparable, si tienen alguna duda de que existe pues, un grupo comparable que no está dentro del promedio, la mediana, que la normativa nueva exigiría. Los criterios de ascenso, aquí tenemos que ser mucho más transparentes y establecer planes de promoción interna que ayuden un poco a la empresa también a definir en qué casos se produce una promoción profesional. Esto nos va a permitir ser más transparentes y también nos va a permitir objetivizar mucho mejor por qué a un trabajador se le ha concedido una promoción y a otro no. A nivel interno
puede aclarar muchísimas dudas con relación a veces a esa rumorología que se puede crear entre pasillos de los trabajadores. Pero sí que se deberán de definir mucho mejor esos criterios de ascenso. Y luego la distribución de complementos, incluida la especie. Por tanto, la empresa debe documentar por qué ciertos colectivos acceden a unos productos y quizá otros no. Y aquí incluyo nuevamente toda la parte del plan de retribución flexible. Si el trabajador necesita información con relación a cómo se forja ese plan, pues tendremos que tener mucho más a mano esa información. Y luego, ojo, porque también tiene un impacto directo en el producto del plan de retribución flexible en determinados aspectos, como por ejemplo en auditar la igualdad de acceso a los productos. Entiendo que no debería haber ningún problema, pero es algo que si lo conectamos con los planes de igualdad, pues podría surgir alguna discrepancia si no lo tenemos saneado. Entonces, esta cuestión también podría vincularse. Luego, identificar posibles sesgos de género, por ejemplo, productos como el de guardería, documentar el valor económico completo de cada producto, ser muy transparente en esta cuestión y luego, obviamente, informar por escrito del el funcionamiento de este plan. Claro, los riesgos jurídicos de no cumplir con todo esto, tenemos que estar un poco pendientes a lo que el gobierno, a la manera en la que transpone esa directiva, en si retoca la ley de infracciones y sanciones del orden social, que pueda conectar alguna infracción, ya sea de carácter leve, grave o muy grave, por el incumplimiento en la transparencia en la aplicación de esta directiva. Pero obviamente, pues tendremos encima de la mesa sobrevolando la inspección de trabajo, que obtiene nuevas facultades sancionadoras. Y antes lo comentábamos al principio, al inicio del webinar, pues que de alguna forma vemos que la inspección de trabajo está apretando más las tuercas, sobre todo a raíz del último plan de actuación aprobado para los próximos años, pero con un componente adicional es que está utilizando inteligencia artificial para poder llegar a más empresas. Con lo cual eso nos transmite un poco la sensación de que es capaz de supervisar el cumplimiento normativo con muchísimas más garantías y con muchísimas más herramientas. Y eso al final pues nos tiene que poner un poco el ojo a visor como empresa para cumplir con la normativa con mucha más rigurosidad, ¿no? Luego también si se detecta una brecha igual o superior al 5% no justificada en los planes de acción salarial que son obligatorios, también por la directiva, pues aquí también hay un riesgo jurídico de que la inspección pueda intervenir, ¿no? Y luego también otra cuestión es la inversión de la carga de la prueba, es decir, la empresa debe demostrar que no discrimina en otorgar este tipo de beneficios y sobre todo en la configuración del plan de retribución flexible y del plan de acción salarial, que será obligatorio una vez se transponga la directiva de la Unión Europea. Por tanto, los planes de retribución flexible se convierten de alguna forma en documentos auditables y también supervisables por parte de la Inspección de Trabajo y que obviamente pues tienen un impacto reputacional importante en la plantilla por esa sensación de no cumplimiento normativo que puede llevarnos a que los equipos pues no tengan una sensación de compliance laboral, que es muy importante, no solo a nivel reputacional interno, sino también a nivel externo. Y yo con esta explicación era la foto un poco que quería daros en cuanto a las actualizaciones de tanto normativas para este año 2026 y cómo afectan en la parte de planes de retribución flexible. Y ya si os parece, ya para más adelante, cualquier duda que tengáis, pues ya las acabamos de resolver junto con Verónica. Pues ahora pasamos a Verónica. Yo sigo aquí recopilando todas vuestras preguntas, pero si os parece mejor las hacemos al final porque tienen enjundia, ¿vale? Así es que adelante, Verónica. Fenomenal, muchísimas gracias. Vale, pues yo sí voy a compartir una breve presentación con todos vosotros. Por favor, ¿me confirmáis que se ve correctamente? Sí, perfecto. Si lo Sí, pones en modo fenomenal. presentación, ya estaría listo. Ya lo tenemos. Sí, Genial. perfecto. Pues bueno, a ver, en este caso y después de toda esa actualización y resumen que Omar nos ha dado, que yo creo que nos ha aclarado la gran mayoría de dudas, pues lo que vamos a hacer, o lo que me atañe, digamos, es simplemente hacer un pequeño resumen acerca pues de todo lo que son planes de compensación, beneficios, volver a repetir lo que ya hemos dicho, que no varía, pero bueno, cuáles son, digamos, los marcos a nivel de exención fiscal de cada una de las soluciones
y acabar con un ejemplo muy sencillo para aclarar dudas y pasar a vuestras preguntas. ¿Vale? Y antes de deciros, pues la definición de retribución flexible, que en este caso creo que Omar ya la ha dado y además con mucha claridad y simplicidad, yo lo que os propongo es un ejercicio mental muy sencillo, ¿vale? Y es que realmente ya pensemos más a nivel particular y no como bueno, especialistas del área de recursos humanos, que estoy segura que muchos de los que estáis conectados os dedicáis a esta rama. Y pensemos más bien a nivel particular cuando hablamos de salario. Cuando hablamos de salario, muchas veces lo primero que se nos viene a la mente es lo que recibimos en nuestra cuenta bancaria y no realmente lo que está estipulado como nuestro salario bruto anual, ¿vale? Entonces, aquí, para poder entender y aterrizar mucho mejor el concepto de retribución flexible, lo que tenemos que tratar es de hacer un cambio en nuestra mentalidad y realmente ver el salario en su totalidad y en su complejidad como lo que es nuestro salario bruto anual, ¿vale? A partir de allí, si nos imaginamos que nuestro salario bruto anual es un cubo lleno de agua y antes de llegar a nuestra cuenta bancaria, pues ese cubo resulta que tiene ciertos agujeros por los cuales se va desviando parte de ese agua que podremos recuperar dependiendo de si la canalizamos por un tubo específico para luego poder volver a utilizarla, pues tenemos el concepto claro de lo que es la retribución flexible. Y es simplemente que ese salario bruto que todos tenemos en nuestra retribución salarial total, pues podamos decidir voluntariamente qué parte queremos destinar a ciertos servicios o bienes que tienen pues ventajas fiscales y que nos permiten, como digamos, recuperar parte de esa inversión, ¿no? Esas ventajas fiscales es que están exentos parcial o totalmente de IRPF, ¿no? Y de allí viene ese poder que tiene la compensación flexible para ayudarnos a aumentar nuestro poder adquisitivo o incrementar nuestra masa salarial cuando pues, nos sentamos a fin de mes y hacemos un balance de nuestras finanzas particulares, ¿vale? Esto es importante, que nos quede claro en una primera instancia que la retribución flexible no cambia mi salario. O sea, mi salario bajo cualquier concepto va a seguir siendo exactamente el mismo, pero sí voy a poder hacer un mejor aprovechamiento mejorando esos rendimientos finales que puedo obtener, ¿vale? Entonces, en líneas generales, las reglas del juego, que ya Omar nos las ha dicho, pero muy a forma de repaso, que sepamos que nunca podremos destinar más de un 30% de nuestro salario bruto anual a bienes o servicios que se ofrezcan dentro del marco de retribución flexible. En este caso, y muy con los temas que están ahora sobre la mesa referente al salario mínimo interprofesional, Omar ya ha dejado clarísimo que no podemos tocarlo, ¿vale? Y en aquellos casos que, digamos, pues bueno, se llegue con todas estas decisiones que todavía están un poco pendientes y demás, a definir si este SMI ahora pasa a tributar o no pasa a tributar, pues también puede tener afectaciones directas o indirectas sobre lo que es la gestión del plan de retribución flexible, pero hasta allí tendremos que esperar a tener las noticias y que sean oficiales, ¿vale? En este caso, pues que sepamos que de momento la retribución flexible la podemos ofrecer a todos nuestros trabajadores con diferencia de su tipo de contrato o su tipo de modalidad de trabajo, si estamos teletrabajando, si estamos en oficina. Y bueno, que el abanico de productos no cambia, ¿vale? Por eso nos centramos aquí en los 5 productos claves que al final deben ser los mínimos indispensables y que además tienen efectivamente estas ventajas fiscales tangibles, como puede ser en este caso los vales de comida, nuestro ticket restaurant, la ayuda de guardería, Edenred Guardería, Edenred Movilidad, el seguro de salud o seguro médico y la formación. Y ahora sí, pues bueno, simplemente por hacer un repaso muy rápido acerca de las grandes ventajas, pues volvemos a lo mismo, las ventajas son claras y evidentes tanto para el trabajador como para la empresa. Para el trabajador partimos de lo más clave y lo importante, que es el ahorro fiscal. Podemos hacer que este empleado, cobrando lo mismo, realmente perciba mayor valor de su salario, ¿vale? Aumente su masa salarial. Y luego también que muchos de los productos o servicios que se ofrecen dentro de este marco pues tienen precios o costes preferenciales si los comparamos a nivel de mercado con el acceso a nivel particular. Aquí suele salir el ejemplo del seguro médico. El seguro médico es pues, en un escenario a nivel particular, efectivamente no es lo mismo que yo pida una cotización para mí y mi familia
que directamente yo forme a formar parte de una póliza contratada a nivel colectiva por mi empresa, sobre todo porque posiblemente las condiciones de esa póliza podrán ser más completas e incluso los costes de acceso a esa póliza, ¿vale? Al final el poder negociador que tenemos de grandes acuerdos suele ser mucho mayor ante empresas aseguradoras que el que podemos, digamos, la presión que podemos generar a nivel particular, ¿no? El mercado funciona de manera distinta y esto pues aplica con muchos de los productos y servicios que se ofrecen en retribución flexible. Luego, otro punto clave es que, bueno, hablamos de que una gran ventaja es que podamos todos como trabajadores personalizar nuestra retribución, decidir efectivamente cuánto quiero destinar a tal o cual beneficio en función un poco de mis preferencias y necesidades del día a día. Y sobre todo que esos beneficios o esos servicios que se ofrecen también ayudan y colaboran a que yo como trabajador pueda tener un mejor balance entre mi vida personal y profesional, lo que me va a garantizar una conciliación y me mantendrá motivado a hacer lo mejor posible pues mi trabajo, ¿no? Y a estar a gusto con mi empleador. Por otra parte, con la empresa también las ventajas son clarísimas. Lo primero es lo que ya habíamos comentado. Al final, esto es una subida salarial sin realmente serlo, ¿no? O sea, vamos a darle la ventaja de que el empleado pueda percibir o aumentar esa masa salarial sin que nosotros se nos disparen lo que son costes salariales, ¿vale? Sí que es cierto que en retribución flexible, pues como es habitual, pues hay unos costes de operación y esos costes, evidentemente, que suelen ser bastante reducidos, pues en este caso sí que van a cargo de la empresa, pero bajo cualquier concepto que también sepamos que son 100% deducibles del impuesto de sociedades, ¿vale? Otro punto clave es que la retribución flexible, pues por supuesto, mejora el paquete retributivo de los empleados, a darle mayor oferta y mayor flexibilidad para personalizar esa retribución. Otro concepto que a mí me encanta, que es la corresponsabilidad laboral, ¿vale? Esto no es una cuestión que va solo en una dirección, sino que una empresa que ofrece retribución flexible al final se muestra partícipe e involucrado también en esa posibilidad de conciliación de sus empleados, ¿no? Mostrándose preocupado por el bienestar y por ese correcto balance entre la vida profesional y personal, como ya comentábamos anteriormente. De esta manera, está claro que eso va a hacer un boost también para la productividad de nuestros empleados. En la medida que puedan conciliar, tengan un buen balance, estén motivados, pues lógicamente un empleado pues será más productivo. Y en la misma línea aumentará su fidelidad a la empresa. Simplemente es lógico. Si yo estoy contento, estoy satisfecho, estoy cobrando mi salario, mi retribución que se adapte a la medida de mis necesidades, pues lógicamente no me plantearé a lo mejor cambiar de empresa. Estoy fidelizado ahora mismo con mi empleador y eso es muy importante porque nos ayuda, es una clave para disminuir las tasas de rotación en la empresa. Y por otra parte, de cara a lo que es la atracción del nuevo talento, pues por supuesto sigue siendo clave. Aquí no cambia nada, pero sí que es cierto que un poco con el tema de la transparencia salarial, que ya nos comentaba un poco Mar, mucho ojo se va a poner sobre efectivamente cuáles son esos otros beneficios, ya no de salario dinerario que se explican de manera abierta al momento de que el talento esté decidiendo entre aplicar o no aplicar una oferta de trabajo y por lo tanto esto también nos va a permitir centrar mucho más el ojo en lo que nos interesa, que es el target de talento que estemos buscando para la posición que tengamos abierta. Y sobre todo, por supuesto, va a fomentar nuestra imagen corporativa en línea con lo que queremos proyectar, ¿no? Trabajar un poco el employer branding. Pues de manera muy sencilla, ¿qué tenemos que hacer? Oye, pues si ya tenemos en marcha, como si queremos poner en marcha un plan de compensación flexible, tenemos que recordar que tenemos que ofrecerles un plan de beneficios que realmente se adapte a las necesidades de nuestra plantilla, acompañarles en todo el proceso y sobre todo garantizarles que tanto la gestión como el beneficio de todos esos productos es real y muy sencillo para quitarles cargas de gestiones complicadas o posibles preocupaciones sobre estos temas. A partir de allí, pues por supuesto, habrá que hacer un análisis. Esto no parte de la nada de, bueno, yo voy a iniciar un plan de retribución flexible y considero que tengo que meter tal o cual beneficio. A ver, esto debería partir de un análisis detallado, exhaustivo de nuestra plantilla, donde tengamos que basarnos en encontrar mucha información ya más a medida de las necesidades que nos trasladan nuestros colaboradores y de sus preferencias. Recordémonos que hoy en día, pues,
hay muchísima coexistencia generacional en las plantillas, hay mucha diversidad y esto hace que también los patrones o los paradigmas de valoración mental, las necesidades, incluso las preferencias, pues puedan ser muy diversas. De esta manera podemos evaluar bien la información y avanzar con un plan que realmente dé cabida a esas necesidades y preferencias de la mayoría de nuestros trabajadores, ¿vale? En definitiva, como bien dice la presentación, pues hacer el día más sencillo para todos nuestros empleados, garantizando pues que eso los comprometa con nosotros como empresa. Y a partir de allí, pues este plan lo tendremos que personalizar y lo que hemos dicho, se pueden incluir un sinfín de beneficios, pero más allá de eso, aquí nos vamos a basar en los beneficios que realmente tienen ventaja fiscal y que son los mínimos necesarios, digamos, que deberían estar enmarcados dentro de cualquier plan de compensación flexible, por la sencilla razón de que también es en los que se ve recogida la mayor, las necesidades más habituales de nuestros empleados. Empezamos rápidamente con nuestra solución Ticket Restaurant. Aquí ya lo sabemos, no ha habido cambios, está exento 11 euros por día laborable. Seguimos empujando año tras año y todavía no hay noticia oficial de que el importe se vaya a actualizar. Es de común conocimiento que viene cierto que con el aumento del coste de la vida, inflación y demás, estos 11 euros se nos pueden quedar un poquito cortos, ¿vale? Pero en principio es lo que sigue, digamos, a nivel de legislación vigente. Con esta solución, ya como decimos, vamos en una tendencia totalmente de digitalización. Hace ya varios años que nosotros dejamos atrás ticket de papel, incluso tarjeta plástica, aunque la seguimos teniendo para aquellos clientes, aquellas empresas que lo prefieren, pero vamos a una solución totalmente digital, virtual, una tarjeta virtual que se puede vincular al wallet de nuestro dispositivo móvil y prácticamente utilizarse al momento, ¿vale? En este caso podremos hacer el pago con esta tarjeta en todos los restaurantes o comercios de hostelería y restauración del territorio nacional. Únicamente en territorio nacional, está claro. Y sobre todo, vuelvo a recalcar, muy importante, sobre todo porque este año es verdad que hay un poquito más sobre la mesa, algunas dudas sobre si se va a ejercer o no un mayor control sobre la correcta usabilidad de los productos, que dejemos muy claro que esto es un beneficio que va ligado a que el trabajador esté en activo, ¿vale? Y que, por supuesto, pues sea utilizado en día laborable, día hábil. Por ejemplo, si yo trabajo de lunes a viernes, pues el uso debería concentrarse de lunes a viernes, según la normativa vigente. Y bueno, también que sepamos que la podemos utilizar en las diferentes plataformas de comida a domicilio. Recordémonos que también es un beneficio que se puede utilizar, como bien decíamos, en cualquier régimen de teletrabajo o jornada híbrida. Ahora bien, pasamos a nuestro segundo producto, en este caso nuestro beneficio Edenred Movilidad. También aquí tenemos la posibilidad de tener una solución en formato 100% virtual o incluso tarjeta física y su usabilidad, como bien habíamos dicho, está vinculada al traslado que tiene que hacer de manera habitual el empleado entre su domicilio y su centro de trabajo. En este caso, todos aquellos que utilicen el transporte público colectivo para hacer este tipo de traslados van a poder beneficiarse de la exención, que en este caso tampoco varía y que hace un total de 1.500 euros al año. Con esta tarjeta lo que podremos hacer es en los diferentes puntos de venta autorizados de títulos de transporte público colectivo, podamos comprar desde lo que son abonos mensuales de transporte o títulos mensuales de transporte público, billetes de 10 viajes, sencillos, etc. y poder pagar directamente esa compra con nuestra tarjeta. Por lo tanto, dentro del concepto de transporte público colectivo, hacemos un resumen, digamos, de las compañías más habituales. Hablamos de metro, en este caso, pues trenes ya sea de larga o media distancia, media y larga distancia, como puede ser Renfe, AVE, Ouigo, Hablo, Irio, y todo lo que son pues, las redes de autobuses. Finalmente pasamos a nuestro producto guardería. Edenred Guardería es una solución totalmente digital. Aquí tampoco vemos cambios de cara a lo que es el 2026. Es una solución que en principio sigue estando exenta 100% sin limitaciones, lo que es una gran ventaja para todos aquellos que tengáis niños pequeños entre 0 y 3 años de edad. Podréis hacer el pago íntegro de la guardería de vuestros hijos a través de Edenred Guardería. De esta manera,
podréis vincular también no solo lo que son los costes mensuales de la guardería, sino si hay algún gasto excepcional, como pueda ser en un punto dado la matrícula o el comedor, pues también podrán hacerse a través de esta solución. Es totalmente automatizado, como hemos dicho, el producto está exento 100% en territorio común, por lo tanto el ahorro que puede proporcionar es enorme. Y sobre todo, pues bueno, que sepáis que hay una red muy amplia de guarderías a nivel nacional que trabajan, digamos, con nosotros, y en cualquier caso, si no estuviesen afiliados a Edenred, se puede hacer una afiliación a la carta sin ningún problema. Aquí también simplemente comentar, porque es una pregunta que suele surgir, que también Edenred Guardería o el pago de la guardería a través de un sistema de retribución flexible es totalmente compatible con las ayudas o subsidios estatales y autonómicos que pueda haber, ¿vale? Seguro de salud. Vamos cerrando. El seguro de salud también es un producto con alta demanda actualmente, y en este caso está exento de IRPF a 500 euros por póliza al año, ¿no? Aquí estarían cubiertos, digamos, el propio trabajador, lo cual es requisito indispensable para poder extenderse, en este caso, a cónyuge y descendientes, en este caso, hijos, ¿vale? Aclaramos de una vez una pregunta que siempre sale y que en este caso pues todavía no hay apertura a parejas de hecho. En este caso se estipula que únicamente es la figura de cónyuge, es decir, marido, mujer. Finalmente, todas las condiciones en cuanto a centros médicos, del cuadro médico, coberturas, carencias, particularidades del servicio en sí mismo, por supuesto, dependerán de la póliza de la aseguradora, de lo que se tenga pactado con la aseguradora. Entonces, toda esta información la podrá proveer, por supuesto, sea el caso, el Departamento de Recursos Humanos y a todos los empleados. Y finalmente, pues la formación. La formación también es un producto que ha tenido más demanda en los últimos años. Es un gran producto para todos aquellos que valoren la opción de, bueno, pues desarrollar habilidades que van en línea con su puesto de trabajo, que eso es fundamental, es requisito legal que la formación esté relacionada con el puesto de trabajo, y de esta manera, pues lo que podrán obtener es una exención total del importe de esa formación. Aquí sí que es muy importante recordar ese presupuesto máximo, como yo les suelo llamar, que tenemos todos, que es hasta el 30% de nuestro salario bruto, porque puede haber formaciones que están relacionadas con mi puesto de trabajo, pero son másters a lo mejor muy especializados, con un coste muy elevado, y a lo mejor pues exceden ese 30% en algunos casos. En esa situación, pues solo podremos, digamos, flexibilizar u obtener las ventajas fiscales hasta el importe que esté bajo el paraguas de nuestro 30%. A partir de allí, pues como digamos, cualquier formación que tenga relación con nuestro puesto de trabajo puede ser susceptible a contratarse a través de retribución flexible. En este caso, el requisito indispensable también será que la empresa sea quien pague directamente esta formación al centro formativo, la universidad o bueno, pues, la empresa que se dedica a impartir esta formación, y a partir de allí lo que se le descontará de manera progresiva según el acuerdo al que se haya llegado con el empleado en sus nóminas sucesivas. Y finalmente, para dar paso a las preguntas, que yo creo que es lo más interesante de la sesión de hoy sin duda, pues simplemente cerramos con un ejemplo de ahorro muy sencillo. Tenemos el caso de María. María es una empleada que percibe un salario bruto anual de 30.000 euros y en este caso tiene necesidades muy claras. Primero, utiliza Ticket Restaurant para hacer el pago de sus menús en el día a día, destina 11 euros diarios por 11 meses al año, lo que hace un gasto total aproximado de unos 1.420 euros al año. También tiene una niña pequeña en edad de guardería. El coste de la guardería son 300 euros al mes. Utiliza el servicio de la guardería por 11 meses al año, lo que sería un coste total anual de 3.300 euros. Y finalmente, pues utiliza también el transporte público para trasladarse desde su domicilio al puesto de trabajo. Paga un abono mensual de 36 euros al mes, valga la redundancia, por 11 meses, lo que sería un gasto total al año de unos 693 euros. El ejercicio que hacemos en este caso, para entender muy bien cuál es el aumento de la liquidez, ¿no? o de la masa salarial en el caso de María, es este, y es ver que el escenario sin retribución flexible, es decir, si María cobrase su salario mensual y una vez lo cobra o lo recibe en su cuenta bancaria, destina estos importes
a los diferentes gastos que hemos visto en el ejemplo, pues su salario disponible después de gastos serían 19.252 euros. En contraparte, si vemos exactamente la misma situación, pero María ahora paga sus gastos a través de las diferentes soluciones que hemos visto de retribución flexible, estaríamos hablando de un aumento de la disponibilidad de esa masa salarial a unos 21.000 euros al año. Es decir, podría aumentar su salario, digamos, hasta 1.756 euros al año. Y esto yo creo que es un importe más que interesante para que todos veamos el potencial tan grande de ahorro que nos puede proporcionar la retribución flexible dependiendo de nuestra situación. Así que os invitamos a utilizar, aquí en pantalla tendréis los enlaces, nuestra calculadora salarial, allí podréis hacer un ejercicio pues mucho más detallado acorde a vuestra situación vital, vuestros intereses y preferencias y podréis ver cuál es el ahorro aproximado que podréis obtener con la contratación de uno o más beneficios bajo un marco de retribución flexible. Así que nada, muchísimas gracias y ya ahora sí dejamos un poquito la mesa abierta para aclarar todas vuestras dudas. Pues muchas gracias, Verónica. También buen complemento a la primera parte. Vamos con las preguntas, tenemos un montón. Ya lo has podido ver, lo habéis podido ver, Omar, ya has podido verlas porque estás como organizador y tenemos muchas. Vamos a empezar con las de la opción preguntas y respuestas. Vamos a ir por orden. Miguel Ángel nos dice, en el caso de que haya un pacto a nivel de empresa entre comité y empresa por la retribución flexible, ¿es igualmente obligatoria la innovación contractual desde el punto de vista fiscal y o laboral? Sí, bueno, Verónica, contesto y sí. Adelante, adelante. Y sí, no, sobre todo es obligatorio aterrizarlo en el contrato individual. Normalmente se suelen hacer como con cláusulas de adhesión al plan de retribución flexible, donde se establece que el trabajador, conforme a la política que tiene la empresa aprobada, se adhiere al catálogo de servicios y productos que tiene contratada. Algo así similar, ¿eh? Sobre todo para vincularlo formalmente y que luego no haya ninguna duda de si se le estaba aplicando o no un determinado derecho y sobre todo para vincularlo luego con el impacto que pueda tener en la nómina o a nivel fiscal, con lo cual es más que recomendable y obligatorio el hacerlo formalmente. Vale. Pregunta también de Miguel Ángel, la siguiente. En el caso de los planes de pensiones de empresa, ¿las aportaciones hechas por el trabajador se pueden encajar en el plan de retribución flexible? Mm, no sé si hay... suelen ir aparte, no sé si hay, Verónica, tenéis dentro de vuestro paquete no soléis incluir, ¿verdad? Eh, A ver, efectivamente, va a depender, ¿no? Nosotros en Edenred directamente no somos, digamos, proveedor de alguna solución de plan de pensiones, pero es cierto que bajo nuestro conocimiento en ciertos marcos, las aportaciones que pueda hacer un empleado dentro de ciertos límites a un plan de pensiones que se ofrece abiertamente dentro de este marco de compensación flexible, sí que pueden estar abiertas, digamos, lógicamente a las ventajas fiscales o a la desgravación que corresponda. Sí, no veo ningún impedimento jurídico para que no lo estén, porque al final tiene una finalidad social, es adecuado, es familiar también, quiero decir, eh, es razonable desde el punto de vista jurídico que esté incluido. Mm. Habéis visto que mientras contestamos las preguntas os he compartido la encuesta, ¿vale? Que si no se me olvida y es importante para nosotros también. Siguiente pregunta de Diego. Omar, estaba dirigida a ti, Omar. Cuando hablas de íntegramente dinero, ¿haces referencia al neto? No, hablamos de la retribución. Creo que Verónica al inicio lo ha comentado también de retribuciones brutas. Intentamos siempre concienciar de lo que es hablar en términos de bruto. Desde una entrevista de trabajo, que cuesta muchas Ujú. veces, ¿no? Hablar de brutos, Ya. hasta el tratamiento salarial que se le dé a los efectos X durante la relación laboral. Hablamos en términos de brutos. De acuerdo. Nuestro asistente anónimo, que siempre tenemos alguno, nos pregunta, en caso de embargo, en la normativa se indica que los conceptos de transporte, comida, etcétera, son embargables al 100%. Si el empleado presenta un embargo, ¿debería embargar el 100% del ticket restaurante o transporte contratado? La seguridad lo ve a través de los CRA y exige el ingreso de esos conceptos. Mm. Desconozco si tienen alguna prioridad con respecto al resto de complementos salariales, pero al final, como es salario al final,
a efectos de embargo, pues o sea, no tengo claro si habría que dar una vuelta, pero no sé si Verónica quizá, pero si tiene otra prioridad con respecto al embargo. Yo diría que en principio no, ese salario es embargable como cualquier otra parte de la estructura salarial. De acuerdo. Carmen nos pregunta, ¿y podría estar por debajo del salario base del convenio? Es decir, si el trabajador solicita RFI, retribución flexible, perdón, y se queda por debajo del salario base del convenio por encima del SMI, ¿se podría acoger a este beneficio? Sí, porque la limitación del 30% es con respecto al salario total, la percepción total, teniendo en cuenta Vale. el conjunto de la estructura retributiva que el convenio contempla. Vale. Blanca nos dice, ¿cómo se incluye en el contrato a través de un anexo? Sí, se puede introducir como un anexo. Lo que pasa es que eso era el inicio de la relación laboral. Si luego es de manera sobrevenida, pues ya recomendamos que quizá no tocar el contrato y hacer como un acuerdo de innovación contractual donde se explica Ujú. un poco todo de manera más detallada. Vale. Yo creo que esta pregunta es para ti, Verónica. Dice, ¿está la inspección poniendo sanciones por usar los tickets los fines de semana o más de 11 euros en un día? A ver, nosotros bajo nuestro conocimiento o requerimientos que nos hayan llegado por cualquier tipo de inspección de Hacienda a nivel de casos particulares y usuarios, realmente no podemos, digamos, reportar alguna diferencia o novedad. O sea, realmente no suelen entrar en este terreno a nivel particular. Es muy difícil el control que se pueda hacer en estos conceptos. Sí que es cierto que este año, lo que decíamos un poco, a lo mejor tenemos que ser un poquito más conscientes de la concepción real de estos beneficios y del marco fiscal que engloba las ventajas fiscales de cada uno de ellos para hacer un uso más consciente. Recordemos que aquí, en cualquier caso, o por lo menos en el caso de nuestras soluciones, la responsabilidad final sobre el correcto uso recae en el usuario final, que es el empleado a nivel particular, ¿vale? Por lo tanto, Ujú. la empresa siempre al inicio de la contratación de cualquiera de estas soluciones de retribución flexible pone a disposición de ese empleado pues, toda la información referente al correcto uso, los términos y condiciones del producto. Yo creo que tendríamos que ser un poquito más cautos, pero que haya ahora mismo alarmas sobre que van a entrar a mirar si lo usaste el fin de semana o no lo usaste el fin de semana, yo creo que hay que trasladar un poquito de tranquilidad, de normalidad, pero sí que es cierto que sepamos cuál es el uso correcto y recomendado de cada una de estas soluciones. Sí, la inspección nunca sabemos por dónde va a salir. Eso es así. En el chat nos pregunta, voy a intentar ya compaginar un poquito. Jaime dice, ¿toda esta política retributiva flexible debería de plasmarse en los planes de igualdad de LGTBI? ¿Y de qué manera engarzarlo con la política retributiva del registro retributivo? Si es que hay que hacerlo. Omar, yo creo que esta es más para ti. Y al final es ver un poco, como al final la auditoría retributiva, si estás obligado a tenerla, el registro salarial obligatorio es para todas las empresas y la auditoría retributivas, si estás obligado a tener plan de igualdad. Ahí sí que hay que ser un poco más fino en cuanto a la auditoría salarial que se exige. Y evidentemente el plan de retribución flexible pues es un mecanismo que permite modular la estructura salarial. Si la empresa está aplicando un plan de esta naturaleza, desde luego habría que hacer referencia a él en el marco del plan de igualdad, en algún apartado de la parte, sobre todo en la parte retributiva. Porque al final cualquier tipo de sesgo o diferencia o brecha salarial que se pueda producir en dos trabajadores, pues es interesante también por entender por qué un trabajador tiene una percepción, otro tiene otro y por qué, más que en la cuantía, que no varía tanto, sino en la distribución de esos conceptos. O por qué uno tiene este producto y el otro no lo tiene y evitar cualquier tipo de discriminación. Ujú. Engarzarlo con esto con lo que has comentado antes de la transparencia Sí, retributiva. Ahí exacto. tiene algo importantísimo. Ana nos pregunta, dice, ¿qué hay de la exención para determinados gastos médicos no cubiertos por la seguridad social? Que de A la ver, excedencia, sí, un tema fiscal, ¿no? Sí. Verónica, tú que has dicho, a ver. sí, no. Bueno, quiero Oye. decir, a lo mejor Omar conoce otra arista de esto de la que yo manejo. Yo simplemente quiero decir, como estamos todo dentro de un marco de compensación flexible, en este sentido, el beneficio
o contratable o el producto contratable, en este caso es el seguro médico, ¿no? El seguro médico al final no deja de ser una alternativa, justamente si no estás recibiendo pues ciertos servicios por la sanidad pública, pues bueno, tienes esa alternativa, si es su caso particular, está claro. Mm. ¿Qué pasa cuando el trabajador está de baja de larga duración? ¿Se mantiene este tipo de prestación? ¿No? ¿Se Bueno, le tiene que quitar el ticket o no? por eso es importante en el plan de retribución flexible regular los supuestos de IT. Ujú. eh, Claro. cua- no solo de IT, de capacidad temporal, sino también de suspensión de contrato o incluso de excedencias. O sea, en caso de suspensión de contrato por diferentes causas, como puede ser una baja médica, pues se paraliza el uso y disfrute de este tipo de productos. Es decir, Ujú. incluirlo y regularlo para que no surjan dudas que a veces son razonables de este producto. A priori no debería de continuar usando, por ejemplo, un ticket No, restaurante, porque la relación laboral está suspendida y, por claro. tanto, todo lo que envuelve a la relación contractual. Así que, pero lo mejor es poderlo regular en una pieza aparte dentro del propio plan. Ujú. Correcto, ¿Sabéis yo más o menos? Ah, perdona, sí, Verónica. Ujú. nada, no, un pequeño apunte simplemente porque también suele surgir esa duda y es que efectivamente hay productos que está muy claro el procedimiento y que efectivamente deberían suspenderse su uso durante la duración de la baja, independientemente pues, de la tipología que pueda ser, ¿no? O del motivo. Pero hay otros que sí que es verdad que, como puede ser el seguro médico o incluso la guardería, en ciertos conceptos que no se pueden suspender, digamos, el beneficio así como así, sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, de una baja médica o por motivos de enfermedad o cualquier otro concepto. Entonces, en esos casos sí que es cierto que se suele mantener la prestación del servicio y lo que hace la empresa es pues, hacer el pago adelantado y cuando el empleado se reincorpora, pues regularizar poco a poco esas cuantías pendientes. Ujú. Importante aclaración. Una duda que he visto en varias preguntas. ¿Sabéis más o menos cuándo se va a dar a conocer el texto de la transposición de la directiva? ¿O no tenemos? Yo en cuanto lo cace por ahí, lo comparto en LinkedIn. Eso Estamos es todos, seguro, vaya. estamos todos a ello. No, pero Claro, no lo han anticipado, la verdad. no, ¿verdad? Estaremos Vale, atentos, sí. bueno. Ujú. Tenemos una pregunta de María. No creo que podamos hacer todas las preguntas, nos quedan bastantes y ya estamos pasando del tiempo. Sé que os está interesando porque sois muchos los que estáis conectados, pero tampoco quiero abusar un poco del tiempo de nuestros ponentes. Vosotros también me decís un poco también hasta dónde podemos llegar. Yo la alargo 5 minutos más, si os parece, y las que queden, pues las respondemos de alguna manera, ¿vale? Que eso siempre lo solemos hacer. María nos pregunta, el SMI, obviamente no se puede tocar, no se puede flexibilizar, pero si en el periodo de enero-noviembre no se ha flexibilizado nada, ¿se puede usar el 100% del sueldo de diciembre en un producto de retribución flexible? Por ejemplo, en un máster formativo o en un producto de ahorro. A ver, bueno, aquí me tomo la palabra inicialmente. A ver, depende del producto, lo hemos visto. O sea, cada producto, cada servicio que se ofrece dentro de un marco de retribución flexible tiene unos lineamientos o ciertas limitaciones fiscales. Hay productos que están parcialmente exentos y hay productos que están totalmente exentos según también el territorio y otras casuísticas. Por ejemplo, si fuese el caso de una formación, sí, todavía tiene ese potencial de ese 30% para utilizarlo, al estar exento 100%, pues a lo mejor en un mes puede solicitarlo íntegramente, ¿no? Si su salario se lo permite. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un ticket restaurant o de una tarjeta de movilidad, en red movilidad, pues no, porque aquí hablamos de que hay un doble control, un límite a nivel mensual y un límite que tiene que compaginar o tiene que coincidir con el límite de exención anual. Entonces, si tú ya has esperado hasta diciembre y aunque no hayas utilizado ese beneficio, pues en diciembre solo vas a poder pedirte el máximo mensual para ti que restaurante o para Denred Movilidad. No vas a poder recuperarlo. Ujú. Volviendo al tema de la inspección, que eso, claro, duele y preocupa. Nos preguntan, dice, si la empresa comunica de manera clara y explícita las normas de uso de los tickets, pero el trabajador las obvia, en el caso de la inspección, ¿a quién penaliza la inspección? ¿Al trabajador? ¿A la empresa? Bueno, yo aquí como empresa lo que recomendaría es tener muy claro el plan, comunicarlo efectivamente al Claro. trabajador y en caso de que se detecte alguna irregularidad, abrir un expediente sancionador. Esto al final te va a Ujú. permitir ante la inspección de trabajo pues ir con más fuerza. En el sentido de yo como Claro, empresa he intentado hacerlo claro. todo bien, cumplir con la norma
también informar al trabajador de cómo se debe usar esto correctamente y que el uso Ujú. desviado de ese beneficio o ese producto es por una causa imputable al trabajador y en ningún caso a la empresa, ¿no? Y tratar de blindar de alguna forma de una posible sanción. Vamos, lo que se me ocurre, ¿eh? Casi casi que hay que pedir ese acuse de recibo al trabajador de la información, ¿verdad? Porque, Sí, sí, mm, sí. Sí, vamos, como luego no lo documentes bien, claro. acreditar determinados hechos es realmente complicado, todo un reto. Mm. Verónica, no sé si querías añadir No, algo. no, sí que totalmente, totalmente de acuerdo, ¿vale? Aquí simplemente también dentro de que tengamos este cuidado y seamos muy minuciosos de la recepción de toda esta información, también trasladar un poco desde la parte de empresa en nuestra experiencia tranquilidad, porque bien es cierto que si hacemos todo esto correctamente, trasladamos la información en tiempo y forma, además existen mecanismos para poder bloquear o limitar el uso de muchas de estas soluciones en conformidad con lo que establece la ley, pues no deberíamos sentirnos en riesgo de cualquier auditoría o inspección que nos pueda venir. Sí, yo lo hablé hace poco con una inspectora de trabajo y me lo ratificó y me dijo, hay que ser exquisitos con cómo de verdad se puede hacer la prueba de la probatoria o lo que, no sé cómo lo llamáis vosotros los abogados. Pero si es así, la tranquilidad tiene que presidir la acción de la empresa, lógicamente. Yo os diría que lo dejamos aquí. Por mí yo puedo seguir, que no tengo ningún problema, pero no se ve. Es que tenemos muchas preguntas. Esto no, y además algunas son complejas, por lo que estoy viendo, y hay de mucho tipo. Pues, por ejemplo, temas de minusvalía, cuánto se puede imputar, no. A ver, que yo creo que es que nos vamos a eternizar mucho y tampoco me parece lo adecuado. La sesión yo creo que la hemos abordado con exhaustividad y nos comprometemos a responderos. Seguramente lo que podemos hacer es agrupar todas las preguntas y, como en otras ocasiones, mandaros un documento a todos para que también todos tengáis las respuestas agrupadas y de eso nos hacemos cargo nosotros desde RH, si os parece bien. ¿Vale? Pues muchísimas gracias de nuevo a nuestros ponentes, porque estos, siempre lo digo, son como exámenes de tercer grado. Hay que saber mucho y vosotros sabéis para mantener la calma y responder con la soltura y seguridad con la que lo hacéis. Y a todas las personas que os habéis sumado, pues confiar en nosotros para que os ayudemos a resolver estas dudas, manteneros al día con RH. Que tengáis un feliz miércoles, que es miércoles. Ya es miércoles. Un abrazo. Igualmente para todos. Que vaya bien. Hasta luego. Adiós.